por tu fidelidad, por tu gracia, Señor. A veces te fallé, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levantó, me basta tu amor. Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. Sin final de mi corazón, te doy el control, consume todo mi interior. Dios, justicia y amor, me abraza el Señor, te amo desde mi de mi corazón, te doy el control, consume todo mi interior. Dios, justicia y amor, me abraza el Señor, te amo desde mi interior. Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria
Dios les bendiga en esta tarde, hermanos. Es un placer saludarles y tener la oportunidad, la bendición de compartir una vez más el consejo de la palabra del Señor. Deseo con todo mi corazón que usted esté ahí con atención, con deseo, con hambre de que Dios le hable, de que el Señor le ministre a su corazón. Yo estoy necesitada de que Dios hable a mi vida, hable a mi corazón, me dirija. Estoy necesitada de su trato conmigo. Ese es mi deseo. Y deseo también, ¿verdad?, que el consejo de esta tarde usted lo reciba y lo practique. Quiero, antes de avanzar, leer con usted y para usted un versículo de la palabra, que es donde voy a apoyar esta reflexión. Lo encontramos en el capítulo 55 del libro del profeta Isaías, el versículo 11, pero voy a leer también el 10 para que sea un poquito más entendible. Escuche lo que dice la palabra. Si tiene a la mano su Biblia o su celubiblia, ábralo por favor ahí. Dice la palabra del Señor. Este capítulo se titula Misericordia gratuita para todos. El verso 10 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. El 11 lo voy a repetir. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Si el Señor nos concede vida y salud, en este domingo yo solamente trataré de compartir solamente 3 aspectos de este versículo. Y si Dios nos presta vida, la siguiente ocasión trataré de terminar el mensaje, porque si se lo doy completo, pues usted me va a dejar hablando sola. Bien, introducimos el mensaje de la siguiente manera, aludiendo al poder de las palabras. Yo creo que usted ha escuchado estas frases. Hay palabras que se lleva el viento. Quiere decir que se van, se dice, por aquí entra y por aquí sale. Hay otra frase, yo la he usado, que decimos que hay palabras que tienen peso, que las palabras tienen peso. Las palabras de los seres humanos tienen peso. Hacen bien, hacen mal, pero no tienen permanencia si el individuo que las recibe, pues, no toma. Pero hay una palabra que ignorarla, rechazarla, evadirla, aceptarla, creerla o no, tiene trascendencia para nosotros. Ya usted escuchó el versículo de Isaías 55:11. Así será mi palabra. Me voy a referir a la palabra de Dios o a las palabras de Dios. Esto es lo que quiero compartir con usted. No sé dónde me encontré este anónimo y se lo comparto. Son 3 enunciados que dicen: lee la Biblia para que seas sabio, cree la Biblia para que seas salvo, practica la Biblia para que seas santo. Si le cambiamos el término Biblia por palabra de Dios, leeríamos este anónimo, porque un anónimo lo escribió, no tiene autor. Lee la palabra de Dios para que seas sabio, cree la palabra de Dios para que seas salvo, practica la palabra de Dios para que seas santo. Vivimos un tiempo de mucha insatisfacción en los individuos. Esta insatisfacción radica en que está vacío de Dios. El ser humano está vacío de Dios. Hay ausencia de Dios en las vidas de los individuos.
Y todo aquello con lo que ha intentado llenar su corazón solo ha añadido más tristeza, más dolor. Es por eso que considero que es importante, es valioso, es urgente que levantemos la voz en relación a la necesidad de leer la palabra, porque es la palabra de Dios, es el camino, la verdad y la vida. En ella está todo lo que nosotros necesitamos saber para poder llenar nuestra vida y no andar divagando. Decimos también que es la palabra de Dios la que hace de nosotras nuevas criaturas. Es la palabra de Dios la que hace que el individuo, el hombre y la mujer sean o seamos personas plenas. El propósito de compartir esta reflexión es animarle a que usted disfrute la lectura de la palabra, que la disfrute, que se deleite en escucharla en la predicación y sobre todo, porque hay muchos que les gusta la lectura y hay otros que les agrada oírla, pero esto último no a todos les agrada ni todos lo hacen o lo hacemos. Y lo último es invitarle, animarle a que tenga por gozo el comprobar día a día que practicar la palabra hace maravillas en nosotros. Que vivir de acuerdo a la palabra de Dios, realmente, como dice el verso que escribió este anónimo, hará de nosotros personas santificadas cada día más. Así que yo voy a hablar esta tarde de la palabra de Dios como fundamento inconmovible. Cuando nosotros cantamos esa roca donde yo me escondo, es mi Cristo, es también la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Esa roca donde fundo mi vida, donde establezco mi familia, donde establezco la dirección que le voy a dar a mi proyecto de vida, a mis metas personales, es la palabra de Dios, es Cristo, es roca inconmovible. Si allí nos fundamentamos, vamos a permanecer y pérdidas no vamos a tener. Así que, querido hermano, querido amigo, le animo en esta tarde para que ponga atención a esto que le quiero compartir. Compartamos juntos. Usted me escucha, usted escuche la voz del Espíritu Santo. Permita que el Espíritu Santo amplíe la información de manera personal para usted, porque yo tengo una necesidad y usted tiene otra, y aquel otro tiene otra necesidad, pero el poder es el mismo y la palabra es la misma que suple nuestras necesidades. Así que, insisto, yo le voy a compartir este pensamiento que he titulado la palabra de Dios, fundamento inconmovible. El versículo que leíamos alude a la palabra de Dios y el profeta dijo, así será mi. Estamos tratando de analizar el versículo 11 de Isaías 55. Entonces, lo primero que le digo en relación a la palabra, ¿por qué se la presento en esta tarde? Como fundamento inconmovible que nadie puede mover, que nadie puede quitar, aunque quieran. Es la roca de los siglos, es el fundamento, aunque quiera, aunque se busquen maneras, nada ni nadie puede mover lo que Dios ha dicho, porque su palabra es su palabra. Él dice, es mi palabra, es personalmente de Dios, es fundamento inconmovible. El coro que decía, lo que alcancé a escuchar porque no me lo sé muy bien, alude a la eternidad de Dios, a la fidelidad de Dios, a que Dios no cambia. Oiga, qué hermoso. Quien tiene a Dios y quien tiene esta palabra, pues por supuesto que será una persona sana, interna y externamente hablando. Hay quienes hablan a través de otros.
dile que digo yo, ¿verdad? Dile que yo dije. Se esconden bajo otro nombre por alguna razón. ¿Quién lo dijo? Pues a veces se pone un apodo por ahí, ¿verdad? Un eslogan, una figura, un anónimo. Por alguna razón no quieren que se den cuenta quién lo dijo. Pero en el caso de Dios, Dios sí dice lo que dice, y Él dice, válgame la redundancia, yo lo digo, dice Dios. He dicho, dice el Señor. El valor de la palabra de Dios consiste en que es Él mismo hablando, Dios mismo hablando. Él ha dado la palabra a hombres para que digan, pero es lo que Él ha dicho. Lo que nosotros como voceros de Dios tenemos como responsabilidad es decir lo que Él ha dicho. Nada más, no nuestra palabra, porque es la palabra de Dios la que realmente, insisto, hace que el individuo viva de manera plena. Yo me recordaba cuando Moisés es llamado a liderar la salida del pueblo de Israel de Egipto. Moisés le dice al Señor, y si me preguntan, ¿quién me envió? Y el Señor le dice, diles, yo soy. Eso diles, yo soy, me ha enviado a vosotros. Cuando leemos los escritos de los profetas inician sus mensajes diciendo, así dice Jehová, así ha dicho Jehová. Y bueno, el versículo leído, Isaías 55:11, él dice, mi palabra. Es mi palabra, la palabra de Dios. ¿Y quién es Dios? Usted sabe quién es. Es eterno, es todopoderoso, es todo suficiente, todo lo sabe, está en todo lugar. Le ama, me ama, perdona. Oh, hasta ahorita ha manifestado su misericordia y su fidelidad cada noche, como dice el salmista. Dios no se altera como nosotros. Hace unos minutos se nos acabó la luz y mis hijos luego empezaron a buscar ahí la manera de ubicar para realizar la transmisión. Pero Dios nunca deja de ser. Yo decía, Señor, tú sabes lo que vas a hacer. Tú sabes lo que vas a hacer. Amados hermanos, Dios es fiel. Dios se hace responsable de lo que dice. Él no dice una cosa y luego hace la otra. No dice algo y luego dice, me equivoqué. Es de otra manera. No. Lo que Él dijo desde antes de la fundación del mundo, lo ha ido cumpliendo poco a poco. Lo que Él dijo a favor suyo y a favor mío, todavía no nacíamos y Dios lo ha hecho posible. Es su palabra. Es la palabra de Dios. Nos inspira confianza, o debe inspirar confianza, da seguridad, porque Dios es fiel a su palabra. Tanto que aquel hombre le dijo al Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, iba pidiéndole que sanara a alguien de su casa y la persona le dijo, solo di la palabra y mi siervo sanará, porque la palabra de Dios, fundamento inconmovible, es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que usted y yo pedimos o creemos. Gloria a Dios. Yo alabo al Señor por eso. Muchas bendiciones y victorias. Yo creo que usted me dará la razón. Muchas bendiciones, muchas victorias que he podido disfrutar. Han sido muchas de ellas, si no es que la mayoría. Yo no se las pedí. Él me las dio. Él me las prestó. Él ha hecho posible que yo las disfrute. Es su palabra. Siempre me ha agradado esta expresión que acabo de mencionar. Di la palabra y mi siervo sanará, dijo aquel varón. Yo muchas veces le he dicho al Señor, di la palabra, porque tu palabra es poderosa. Di la
la palabra, porque tu palabra tiene peso, tiene autoridad, tiene dominio y nadie, ni el diablo mismo, la puede derribar. Si la palabra de los seres humanos tiene peso, cuanto más la palabra de Dios. Por eso, hermanos, atendamos a la palabra del Señor. La palabra de Dios da dirección. La palabra de Dios, gloria a Cristo, evita fracasos. La palabra de Dios, cuando la practicamos, cuando la atesoramos, cuando la guardamos, nos da vida, nos da plenitud. Démosle lugar a la palabra de Dios. No solo la escribamos, no solo la oigamos, porque el poder de la palabra radica cuando encarna en nosotros, cuando echa raíces en nosotros, cuando está escrita en la tabla de nuestro corazón, como dijo el profeta. Deleites en oír la palabra, mi hermano. Sea reverente al poder de la palabra. Tenga mucho cuidado de menospreciar la palabra de Dios, de ignorarla. No digo que sea lícito ser débiles en la fe, somos tierra. Pero bueno, a veces nos falla la fe. Pero igual digamos como aquel personaje bíblico, ayuda en mi incredulidad. O sea, ayúdame a creer. Ayúdame a fortalecer mi fe. No quiero dudar de tu palabra, porque dudar es no agradar a Dios. Así que, hermanos queridos, la palabra de Dios es fundamento inconmovible porque es palabra personal, personalmente dicha por Dios el Todopoderoso. El segundo aspecto que quiero que considere juntamente conmigo en relación a la palabra de Dios es que esta palabra tiene poder en sí misma. La sola palabra lleva poder, hermano. Confesarla tiene poder. Es algo sorprendente, cosa que no sucede con los seres humanos. Y aunque tenga peso la palabra humana, pero yo dije al principio y así lo creo, va, viene, no tiene duración. A veces hemos dicho expresiones tales como, me dijo que yo era así. Y le hemos dicho a alguien, tome la palabra de quien viene. Si usted la recibe, le va a afectar negativamente. No la reciba. Pero la palabra de Dios, no podemos ni debemos decir no la reciba. Más bien debemos animarla, recíbala, porque la palabra de Dios tiene poder en sí misma. Dice el texto bíblico, así será mi palabra. Así será como, pues poderosa, porque la palabra de Dios hace maravillas. Usted cuando lee el libro de Génesis, particularmente el capítulo 1 y 2, que alude a la creación, usted lee allí que dice, y dijo Dios, produzca, y dijo Dios, sea, y dijo Dios, nazca, o dijo Dios, así, asá. Oiga, y la creación va tomando forma, la creación va adquiriendo belleza, orden, perfección. Es por eso que hoy podemos decir, queridos hermanos, que el mundo es bello. La naturaleza es hermosa, aunque esté deteriorada por la mala administración de nosotros como seres humanos, pero es hermosa una flor, es hermoso el mar. No es agradable verlo contaminado, pero el mar es hermoso y lo que hay en él es bello. No la basura, no el desorden que los seres humanos creamos. Pero ¿quién hizo todo esto? El poder de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, cuando Él la envía, siempre sucede algo, hermanos. Sucede algo bueno, sucede algo maravilloso, algo que nos sorprende, algo que nos hace caer de rodillas, alabándole o pidiéndole perdón, porque la palabra de Dios tiene poder en sí misma. Yo le animo a que juntos descubramos a través de la lectura bíblica
que la palabra de Dios es creadora y es creativa. Lo que no estaba lo pone, lo que falta lo forma, lo que no funciona lo hace trabajar. Queridos hermanos, el mundo, usted y yo, somos el resultado de las intenciones del Señor. Por eso yo le dije hace un momento, no seamos irreverentes a la palabra de Dios. El tiempo que estamos viviendo, hay muchos intérpretes que utilizan la palabra para usar su palabra por encima de la de Dios. Por eso la iglesia debe ser muy sabia y discernir, interpretar correctamente la palabra escrita. Porque el tiempo que estamos viviendo, oh caray, se han multiplicado de manera extraordinaria los profetas, los que interpretan la palabra, no la palabra de Dios, más bien que dan mensajes de Dios sin tener el apoyo bíblico. Y los oyentes, quién sabe si usted sea uno de ellos, le da mayor peso a lo que ellos dicen que a lo que Dios ha establecido. Dios nos perdone, hermanos. Dios nos ayude. Tengamos cuidado con lo que leemos y con lo que oímos y con lo que promovemos. Yo recuerdo a alguien, no sé qué ministerio ostentaba, si era profeta o apóstol, no sé, pero algo le dijo a alguien, algo le dijo a aquella persona, tú esto y aquello. Y yo escuché y dije para mis adentros, eso ya lo había dicho Dios, ya estaba escrito aquí. La persona estaba muy emocionada por lo que le había dicho esta persona, este ministro, supuesto ministro. Yo sentí celo, hermanos, la verdad, sí. Espero que haya sido celo bueno. Por eso la iglesia debe conocer la palabra, debe entender la palabra, debe interpretar correctamente la palabra, debe vivir de acuerdo a la palabra. De esta manera no andará escuchando palabras humanas, dándoles mayor peso, mayor relevancia que a la palabra de Dios. No, hermano, si lo que a usted le dice tal o cual persona no tiene fundamento bíblico de Dios, no es. Busque usted, atienda usted aquello que tiene por fundamento la palabra de Dios, porque es la que es poderosa, es la que crea, es la que hace que sucedan cosas extraordinarias. Tremendo. Anoche hablaba con el Señor, oraba y traté de recitar el Salmo 91. Yo me lo sé completo. Bueno, eso es lo que creo. Pero de un tiempo para acá me atoro a cierta altura de este capítulo del Salmo 91. Y yo ya había apagado la luz, ya me iba a dormir y agarré el celular y lo abrí en el Salmo 91 y lo leí en voz alta. Y dije, caray, se me olvidó esto que es muy importante, porque yo espero que esto cumpla Dios sobre mi vida. Recitar la palabra, hermanos, esa palabra a la cual estoy aludiendo ha hecho cambios hermosos en mi vida, porque esa palabra es poderosa. Yo creo que la palabra es poderosa. Por eso, queridos hermanos, recomiende esta palabra. Ya que le dice, acepte al Señor, léale una porción. Dígale, mire, esto dice el Señor para usted. ¿La cree? ¿Quiere que suceda? Porque el Señor está más que dispuesto
a hacer mucho más abundantemente de lo que usted está pidiendo. Así que, hermanos, Dios nos ayude a todos y tengamos cuidado con lo que leemos y con lo que oímos, porque, insisto, más en estos tiempos, qué caray, cómo se han levantado los generosos intérpretes de la palabra, pero más bien es de su palabra, no de la palabra del Señor. Que Dios nos ayude. Entonces, hermanos, la palabra de Dios es fundamento inconmovible porque es palabra de Dios y es poderosa palabra de Dios. Y somos testigos, querramos o no, creamos o no, la palabra de Dios en aquel que ha decidido creerla y vivirla ha comprobado su eficacia, porque la palabra de Dios es eficaz, dijo el escritor. En tercer lugar, hermanos, la palabra de Dios es fundamento inconmovible porque es palabra que sale de su boca. Ya sé que usted dirá, pues ¿de dónde salen las palabras? Si no de la boca. Estamos hablando de la palabra de Dios. Y cuando Dios habla, pues como dice la escritura, calle delante de él toda la tierra. Porque cuando Dios habla, Dios habla. Por eso, óiganlo y témanlo todos los hombres. El Padre de los Espíritus, cuando hace oír su voz, vuelve locos a los hombres que no atinan a entender lo que está sucediendo. La voz de Dios se oye con fuerza en el trueno, pero la voz de Dios también se oye apacible en el silencio. La voz de Dios se entiende perfectamente en el diario vivir. Hace unos días, no hace mucho, en esta semana, a alguien le decía, porque ha estado algo enferma, y le decía que cuando estamos en proceso de enfermedad, entendemos mejor la vida, la muerte, la salud, la enfermedad, la bonanza, la escasez, la humildad, el orgullo. Es la palabra de Dios audible. Quizá usted diga, pero ¿cómo? Analice esos tiempos de su vida, esos momentos, y usted va a descubrir que cuando estaba así o cuando estaba asá, algo en su mente cambió, que le hizo entender mejor sus actitudes positivas o negativas, cambios de pensamiento que usted tenía que hacer, la manera de alabar a Dios, de invocar, de aprovechar el tiempo con la fraternidad en la congregación o los espacios de oración, qué sé yo, porque la palabra de Dios, cuando sale de su boca, trastorna para beneficio de nosotros todo nuestro ser. Gracias a Dios por ello. Así que no hay excusa que valga, queridos hermanos y amigos, porque hasta nuestra conciencia nos dice que debemos de ser reverentes, de inclinarnos con respeto ante su majestuosa santidad. La palabra de Dios, cuando sale de su boca, cuidado, témanlo los seres humanos. La iglesia debe temer, no tener miedo, temer, respetar, honrar la autoridad de la palabra que sale de la boca del Señor. Porque la palabra del Señor es audible. El salmista dijo, si hoy oyes mi voz, no hagas duro tu corazón. Muchos se preguntan, ¿cómo es que habla Dios? Algunos han dicho, es que a mí no me habla. Pues ¿cómo dice usted que le habla? Mire, hermano, usted sabe que la gracia de Dios es multiforme. Dios no trata con los seres humanos igual con él, igual con aquella, no. Él trata con individuos conforme a la necesidad. Y cuando trata con nosotros y en relación a su palabra, igualmente lo hace de manera personalizada.
La Biblia está llena de casos en los cuales siervos y siervas de Dios oyeron literal y verbalmente su voz. Algunos han oído la voz de Dios en sueños, otros a través de la Escritura. Cada vez que usted y yo leemos la palabra, estamos oyendo la voz de Dios. A veces viene una palabra de iluminación a través de un hermano, de una hermana para nosotros, una señal, un evento sobrenatural. Dios tiene diferentes maneras de hablarnos, todo con el propósito de bendecirnos, de hacernos personas fructíferas. Cuando yo escribía esto, me acordaba de algo que muchas veces lo he dicho desde el púlpito. Cuando en mi adolescencia, siendo maestra de niños, de adolescentes, había allí entre los adolescentes un elemento, esos que nunca faltan, un elemento tóxico, un elemento inmaduro, un elemento necio, y pues que causaba desórdenes cada vez que teníamos nuestras reuniones. Lo tremendo es que gozaba de mucha tolerancia de parte de los pastores. A mi parecer era tolerancia excesiva, a mi parecer. Le digo que yo era adolescente también. Alguna ocasión, esta personita cometió un acto injusto con una personita más pequeña delante de los pastores, y los pastores la justificaron. Y a mí eso me mortificaba. Y un día dije yo, me voy a quejar. Voy a manifestar mi inconformidad. Me programé un lunes de oración en la tarde. Le digo a mi mamá, mamá, cuando se acabe la oración se va. Me deja porque voy a hablar con los pastores. ¿Qué vas a hacer? Voy a decirles que no estoy conforme con esto, por esta persona. Okay. Pero antes estaba la oración. Mientras yo estaba en el altar, allí de rodillas, no oraba, cavilaba lo que iba a decir. Y venía a mi mente la imagen de la personita. Llegó un momento, lo he dicho, yo estaba con mis ojos cerrados, pero parecía que los tenía abiertos, y estaba mirando algo así como una pantalla, como una película. A esas alturas yo digo que fue una visión, pero una visión bíblica. El sol daba muy fuerte y yo podía ver varios personajes, varones todos, y estaba escuchando una porción bíblica. Enfrente de esos varones había un campo pasto de trigo, y oía la conversación bíblica. Les decían, Señor, en este trigo hay cizaña que puede dañar el trigo. ¿Arrancamos la cizaña, maestro? Eso oía yo. Y el Señor responde lo que la Biblia dice. No, dejen que venga el segador. Cuando Él venga, va a recoger, va a cortar el trigo y lo va a guardar. Arrancará la cizaña y la va a quemar. Lo que me impactó de esta experiencia de mi adolescencia es que en eso que yo estaba mirando, el Señor Jesús se voltea. No vi su rostro, vi solamente su contorno, del contorno de su figura. Con su índice me dice, y con voz fuerte me dice, tú, ¿qué quieres ser? ¿Trigo o cizaña? Y yo me acurruqué, me hice bolita ahí en el altar y empecé a llorar y le dije, quiero ser trigo, Señor, quiero ser trigo, no me dejes ser cizaña, yo no quiero ser cizaña. Ese día me fui a mi casa, me dijo mi mamá, ¿qué pasó? ¿No te vas a quedar? No, mamá, Dios hará, Él sabe lo que hace. Mi vida, no le platico lo demás, pero fue una experiencia hermosa que me transformó. Por eso yo creo que podemos oír la voz de Dios de diferente manera. Yo, en mi experiencia personal, en mi temprana edad, la oí de esta manera. El Señor dice
que su palabra que sale de su boca no volverá a él vacía. Por eso hemos de leerla, hemos de memorizarla, hemos de vivirla, de practicarla. Dice la palabra del Señor en Juan 14, 22 al 23. Bueno, el 23 más bien. 21 al 23. Dice la palabra: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Se fija lo interesante que es que usted y yo le demos un lugar muy importante a la palabra de Dios en nuestra vida? Porque Él estará con nosotros. Él hará morada permanente con nosotros y en nosotros. Cuando usted y yo no honramos adecuadamente la palabra, entonces su presencia no está. Probablemente yo hable de Dios, Dios le bendiga, qué bueno que está aquí, mire, Dios es bueno, pero su presencia no va a estar allí. Y yo necesito el poder de su palabra y la realidad de su presencia. Por eso, honrar la palabra, valorar la palabra, guardar la palabra de Dios, es señal de que le amamos a Él, y también hace posible que Él haga morada con nosotros y en nosotros. La palabra de Dios es audible. ¿Desea la presencia de Dios? ¿Quiere la presencia de Dios? Yo le he dicho muchas veces a mi Señor: si tú no vas conmigo, no funciono. Quiero tener paz, necesito tu presencia. Tu presencia me hace valiente, tu presencia me hace fuerte, tu presencia hace que se me olviden las dolencias, tu presencia me hace una persona diferente. Yo necesito tu presencia. Y el Señor me recuerda: obedece mi palabra. Así que, hermanos, ya para terminar, le digo a usted, animándole una vez más a que sea un asiduo lector de la palabra y un practicante ferviente, amoroso de la palabra. Dios ha dicho que está con usted. ¿Por qué a veces andamos diciendo que estamos solos? Dios dice que es posible que ese problema se resuelva. ¿Por qué nos hemos atrevido a decir: no se puede, no es posible? ¿Por qué hemos de tomar la palabra del adversario, del padre de mentira, como si fuera la palabra final? El que dice la última palabra es Dios, hermanos. El que dice la última palabra es Dios, querido hermano, querido amigo. Lo que Él ha dicho lo hará. Y Él lo ha dejado por escrito. Y tú lo verás, dice el Señor, y yo también. Por eso esta tarde, yo no sé si hay alguien de los que nos están escuchando, de los que están conectados con nosotros, esté atravesando por algún problema, esté atravesando por alguna necesidad. No sé si su estado de ánimo en este momento sea de debilidad, de temor, de inseguridad, no lo sé. Yo le digo a usted, ponga atención a lo que dice Dios. Deseche lo negativo, atrévase a confiar en el poder de la palabra divina. Si Él dijo que hará, Él cumplirá. Si Él dijo que no le iba a dejar, no le ha dejado. Si Él dice que lo tiene esculpido en la palma de su mano, allí está. Y Dios nunca se olvida de los suyos. Que parece que en ocasiones Él guarda silencio,
pero no porque está inactivo. La alabanza que entonamos dice, aunque usted no lo vea, Dios está obrando. Aunque usted no lo crea, Dios está trabajando, porque ha empeñado su palabra a favor de aquellos que le invocan creyendo, a favor de la humanidad, aunque ellos no crean. Dios proveyó camino de salvación para todos, solo que lo disfrutan aquellos que han decidido creer e invocar su nombre. Yo creo que esta tarde Dios quiere conceder el milagro a alguien. ¿Será usted? ¿Será usted? ¿Seré yo? Yo lo quiero ahora. Yo lo necesito ahora. ¿Usted cree que podemos orar para darle gracias a Dios por la intervención de su palabra a favor de nuestra vida, a favor de nuestras familias, a favor de tantos enfermos que hay en los hospitales, a favor de esta situación que estamos viviendo? Su palabra es fiel. Yo le decía a alguien la semana pasada, cuando hablaba de la ansiedad que le produce que el templo esté cerrado, y yo le decía que meditaba, al meditar en el Señor decía, pienso que a veces Dios dice, ¿para qué quieres que abra el templo? ¿Qué andas haciendo ahorita? ¿Qué estás hablando? ¿Qué has hablado? ¿Has orado por la salvación de las almas? ¿De verdad quieres que abra el templo? ¿Para qué si ni lo extrañas? Dices que lo extrañas, pero si lo extrañaras, hicieras aquello con lo que me honras. Queridos hermanos, yo sé que Dios está tratando con la iglesia fiel, con el remanente fiel. Lo está purificando, lo está encaminando. Si anteriormente había caminado lejos de la senda de la madurez, yo estoy convencida que más de uno está encaminando sus pasos hacia el camino de la madurez, de la santidad, de cambiar de actitud. Yo estoy segura de ello, porque ha hecho posible o ha hecho personalmente motivo de reflexión la autoridad de la palabra, como que la palabra está adquiriendo peso en más de una persona, mucho más del que se tenía antes. Por eso esta tarde yo le quiero animar a que hagamos una oración. Así será mi palabra que sale de mi boca, ha dicho el Señor. El Señor. Vamos a orar en esta hora y confíe, presente al Señor su necesidad. Si está enfermo, ponga su mano allí donde tiene el problema en esta tarde, en el nombre de Jesús, y pidámosle al Señor un milagro. Establece tu poder. Padre, en esta tarde estamos delante de tu presencia, reconociendo tu señorío y confesando que tú eres poderoso. No podemos ignorar. Somos testigos del poder de tu palabra, Señor. Tu palabra ha hecho maravillas. Tu palabra ha originado cambios. Tu palabra ha transformado vidas. Tu palabra no ha cambiado. Tu palabra es eterna. Tu palabra no dejará de cumplirse, Señor, hasta que todo lo que tú indicaste sea hecho. Padre, por eso esta tarde yo ruego por aquellos que están pasando por alguna adversidad, que están pasando por algún problema, que están sufriendo por alguna enfermedad, que hay temor, que hay inseguridad, que hay desesperación. Ruego que tu Espíritu Santo lleve palabra de vida allí, palabra de autoridad, palabra creadora, palabra creativa en el nombre precioso de Cristo. ¡Aleluya! Hay poder en la sangre preciosa de Jesucristo, y esta tarde se origina el milagro que hemos solicitado. Precioso Salvador, gracias por darnos la oportunidad de ser oportunos para que se suscite una vez más un milagro a través de esa palabra poderosa. Gracias, Dios. Bendice esa familia. Sana ese enfermo, llena de paz y de gozo esa vida.
Alienta la esperanza, Señor, en el nombre precioso de Cristo. Toda enfermedad y todo espíritu de enfermedad sea atado en el nombre precioso de Jesucristo. Muchas gracias, Señor, por desencadenar salud, virtud sanadora, Señor, en ese cuerpo, Dios, en esa mente, bendito Salvador, en esa alma. Oh, precioso Dios, toda inflamación, toda infección, todo dolor, todo aquello que el hombre, el médico ha dicho así y así, pero tú tienes la última palabra. Tú lo sabes todo. Tú nos hiciste a tu imagen y semejanza. En ti está la respuesta favorable para nosotros. Gracias, Dios, porque todavía podemos leer la palabra. Porque todavía no hemos sido, Señor, puestos en estrecho, de modo que se nos impida predicar y confesar la palabra. Ayúdanos a usar estos tiempos para seguir bendiciendo y recibiendo también bendición nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Así que, hermano, aproveche esta oportunidad. Podríamos estar sufriendo persecución por causa de la palabra y no es así. Vamos a aprovecharla. Amén. Hermanos, ha sido un placer saludarles. Gracias a Dios por estos medios, ¿verdad? Agradezco a Dios por los hijos, Javín y Rubí, que aquí a veces sudan la gota gorda, ¿verdad? Juntamente con nosotros, pero qué bueno por esta oportunidad y por la tecnología que estamos intentando darle lo mejor posible, el mejor uso en relación a los asuntos del cielo, del alma. Y bueno, a manera de anuncio, sabe que le informo que estamos planeando celebrar bautismos este año. Hay algunos hermanos que han solicitado el bautismo. No sé si entre los miembros de la iglesia, alguien que nos esté escuchando, si ya tomó el pues usted podría ser uno de ellos. Nada más que vamos a consultar a los candidatos. Puede que les agrade la manera en que se está planeando celebrarlos. El asunto es que si los candidatos aceptan recibir la administración del bautismo, a pesar de que el tiempo sea restringido, porque tendremos tiempo limitado, la presencia de personas también será radicalmente restringido. Y bueno, si ellos dicen que sí, entonces se llevará a cabo y trataremos a ustedes, que no van a poder estar presentes, trataremos de brindarles una transmisión de lo más relevante de este evento. O sea, lo vamos a transmitir a través de, ¿sí? En línea. Entonces, pero vamos a consultar a los candidatos y ya en su momento les anunciaremos. Tentativamente la fecha sería quizá el 30 de agosto, pero le repito, todo depende. Si los hermanos dicen, pues sí, aunque no vaya a la iglesia, pues sí, aunque no vaya toda mi familia, porque pues todo ahorita está restringido, pero estamos orando. De todas maneras, el Señor tiene el control, Él glorifica su nombre y lo glorifica en los seres humanos que le creen y le buscan. Así que ahí dejamos ese anuncio, orando, y bueno, Dios nos ayude a todos para que cuando Él venga nos encuentre haciendo así su voluntad. Dios le bendiga, hermano, un placer saludarlo. Nos vemos, Dios mediante, el martes para seguir escuchando palabra de Dios. Dios les guarde. Saludos a todos.